escuchan? Sí, se escucha. Sí, doctor. Sí, se escucha. Bueno, parece que ya no va a entrar nadie más. Así que vamos a dar inicio al teórico de hoy día. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es el embarazo múltiple, un tema que es el quizás más controversias tiene dentro de la obstetricia y el que más actualizaciones tiene en la actualidad. El embarazo múltiple vamos a primero ver con qué frecuencia lo vemos. El embarazo gemelar, que es la presencia de 2 fetos en la cavidad uterina, la presencia de 3 fetos en la cavidad uterina y cuando existen más de 3, que sería el embarazo múltiple propiamente dicho. El embarazo gemelar en sí tiene una frecuencia de 1 cada 100 embarazos, o sea que es una frecuencia bastante alta. El triple ya la frecuencia disminuye a 1 en 6.000 y el triple a 1 en 500.000 embarazos. Como vemos, a simple vista uno se da cuenta que el embarazo gemelar es, sin ninguna duda, el embarazo que tiene más frecuencia en la gestación. Y hay algunas premisas importantes que yo quiero que ustedes las sepan. Primero, que no es conveniente que ocurra en los seres humanos y que el mejor tratamiento que existe es evitar que esto suceda. Evitar que esto suceda sobre todo en los procedimientos de fertilización asistida, en donde a veces, con el afán de tener éxito en ese procedimiento, hacen la transferencia de 2, 3 embriones y si tenés la posibilidad de que alguno de esos embriones se dividan espontáneamente, tenemos embarazos triples con mayor frecuencia que lo habitual. O sea que lo importante es que esto no suceda en los seres humanos. ¿Y por qué es importante que no suceda? Fundamentalmente porque son los embarazos que tienen mayor tasa de mortalidad y morbilidad perinatal y también mortalidad materna. Esto hace que estos embarazos formen parte de lo que son la gran grupo de embarazos de alto riesgo. En todas las partes del mundo lo que se está tratando es reducir la cantidad de embarazos múltiples. Por eso se le solicita a los institutos que realizan fertilización asistida, fertilización in vitro, transferencia de embriones, que disminuyan el número de transferencias de embriones para que justamente esa tasa de mortalidad y morbilidad, tanto perinatal como materna, tan altas, logremos poder controlarlas de una mejor manera. Entonces, si todo el mundo está de acuerdo en que el embarazo múltiple es un trastorno con aumento de la mortalidad tanto perinatal como materna, entonces ¿por qué aumenta? Y aumenta por varias causas. Primero, porque la mujer actualmente retrasa su edad en el inicio de la maternidad. Prioriza su trabajo, prioriza su profesión y va dejando de un lado su maternidad. Cuando se decide a quedarse embarazada, ya los ovarios no tienen la misma función que tenían a los 25 años. Después de los 35, 40 años, ya la función ovárica está disminuida en cuanto a su función ovulatoria y tienen que recurrir, lógicamente, a las técnicas de reproducción asistida, que cada vez son de mayor calidad y de mayor tecnología, teniendo mucho éxito estas técnicas en la actualidad. Y otra causa que también vemos, que son por las que aumenta los embarazos múltiples, es por el uso de inductores de la ovulación. Cualquier médico, ya que no tenga la especialidad de ginecología y obstetricia, puede recetar este tipo de medicamentos. Todos lo conocemos, se llama citrato de clomifeno, y que es un inductor importante de la ovulación. Entonces, quizás un médico clínico, un médico de familia,
saben que se tienen que dar de tal día a tal día, se lo recetan y después las pacientes aparecen con un ovario que está hiperestimulado, que está superestimulado, y entonces aparecen y empezamos a ver los embarazos múltiples. Para tener más o menos una ¿Cómo se idea, llama, doctor? Disculpe el inductor que acaban de nombrar. la droga se llama citrato de clomifeno. Es Gracias. un inductor de ovulación que lo puede recetar cualquier médico, pero para poder recetar este tipo de medicaciones, uno tiene que tener controlada a la paciente, porque se da durante 5 días, del día 3 al día 7 o del día 5 al día 9, pero uno tiene que estar controlando semanalmente, y yo diría que hasta cada 2 días con una ecografía transvaginal para ver cómo van respondiendo esos ovarios a los inductores de la ovulación. O sea que, si ese uso es masivo de esas drogas, lógicamente vamos a tener ovarios hiperestimulados que van a producir 2 o 3 óvulos, y entonces son los responsables de estos embarazos múltiples. En la Argentina aproximadamente hay entre 700.000 y 800.000 nacimientos por año, de los cuales, ustedes fíjense que es un porcentaje bastante alto, el 2% casi de todos esos embarazos son embarazos múltiples. Y para colmo de esos embarazos múltiples, de ese 2%, hay un gran porcentaje, casi un 25 o un 30% de embarazos que son monocoriales, que son los que van a tener, ya lo vamos a ver más adelante, una mortalidad perinatal y materna más alta. O sea que es una cifra a la cual nosotros tenemos que tener en mente, tenemos que tener en claro cuál es su frecuencia de aparición y estar preparados para atender a este tipo de pacientes. Y que tiene muchas complicaciones los embarazos gemelares. Lo que se lleva el más alto porcentaje es la prematuridad, sin duda, porque el parto de un embarazo gemelar por sobredistensión uterina, eventualmente sabemos que se va a adelantar. Esa prematuridad es de un 50%. Después tenemos patologías que son propias de los embarazos dobles. Los gemelos discordantes, que se muera un gemelo, que tengan malformaciones algunos de ellos, que hagan un síndrome transfusor transfundido, que hagan una secuencia TRAP, que hayan gemelos fusionados. O sea, todo eso hace que aumente la mortalidad perinatal. Y también tiene complicaciones maternas, lógicamente, en donde la hiperemesis gravídica, al haber mayor cantidad de hormonas, la paciente tiene una emesis mucho más acentuada y rebelde al tratamiento, que cuesta mucho, por ahí que disminuyan la sensación de náuseas y vómitos. Son más frecuentes los síndromes hipertensivos, la diabetes, las malas ubicaciones placentarias, como puede ser la placenta previa, que ya la vimos en la clase anterior, los desprendimientos de placenta, la anemia materna, la producción de varices, tanto externas como internas, a nivel del útero, y no nos debemos olvidar nunca de que todo embarazo gemelar por sobredistensión uterina, lo más probable es que después del parto no nos haga el globo de seguridad de Pinal que vimos cuando vimos ciología, sino que esas pacientes hagan una inercia uterina o una atonía uterina. Y eso, lógicamente, lleva a un aumento de la mortalidad materna. No nos acordamos nunca, y tenemos que siempre tenerlo en mente, que esa inercia uterina, esa atonía, nos va a dar una hemorragia postparto que a veces es causal de muerte materna, que es una de las principales causas de muerte materna. Viéndolo desde otro punto de vista y llevándolo a un esquema de cuadros en coordenadas, vemos que la prematuridad se lleva el 50% de los casos. Después le siguen los síndromes hipertensivos, la RPM, la anemia, la restricción del crecimiento, pero sin duda el que se lleva la mayor cantidad, porcentaje de complicaciones es el feto prematuro. También tenemos que tener en cuenta que son, como cualquier embarazo, es pasible de tener malformaciones congénitas, que esas pueden ser específicas de los embarazos gemelares. Puede ser que un gemelo tenga una anomalía y ese gemelo me va a adelantar todavía aún más el parto, por lo menos 2 semanas antes, y el gemelo que aparentemente no está afectado, que es el gemelo sano, llamémoslo entre paréntesis, también corre riesgo de bajo peso al nacimiento, de asistencia respiratoria mecánica y de hospitalizaciones en neonatología por un tiempo prolongado. O sea que, sin ningún lugar a duda, la mortalidad que existe en los embarazos gemelares es importante, y el médico obstetra, el especialista, y más los que hacemos este tipo de embarazos gemelares, tenemos que tener en cuenta. Si uno se remite al tiempo anterior, nosotros clasificábamos a los embarazos gemelares según el origen de la cigosidad y según la placentación. Esto ya prácticamente lo hemos dejado de usar y usamos únicamente
hablar de corionicidad en un embarazo gemelar. Decíamos que según la cigosidad, si eran dicigotos, o sea, que eran 2 óvulos que eran fecundados por 2 espermatozoides, teníamos a los mellizos, que tienen un porcentaje alto, gracias a Dios de casos, que sería el 80%, y que son los que tienen similitud genética. Los monocigóticos, al contrario, son los que son fecundados un óvulo con un espermatozoide, son los gemelos, que tienen una identidad genética, son idénticos en todo sentido, y lo tenemos que tener en cuenta más adelante cuando hagamos screening de ecografía del primer trimestre, y que tienen una frecuencia del 20%. Esto prácticamente nosotros también lo hemos dejado de usar. ¿Por qué? Porque actualmente el embarazo lo vamos a dividir de acuerdo al número de placentas que tenga. Viéndolo de otro punto de vista, dijimos que los dicigotos, 2 óvulos y 2 espermatozoides, siempre van a ser unos embarazos bicoriales biamnióticos. Siempre, el 100% de los casos de los disigóticos van a tener 2 placentas y 2 amnios, o sea, 2 bolsas. Los monocigóticos, que eran los que estaban haciendo la fecundación de un óvulo con un espermatozoide, de acuerdo al día en que se produce la división de las blastómeras, van a generar 3 o 4 tipos de embarazos monocigóticos. Si se dividen los 3 primeros días, van a ser bicoriales biamnióticos, 2 placentas con 2 bolsas, similares a los disigóticos. Si se dividen después entre el tercero y el séptimo día, vamos a tener a los monocoriales, una sola placenta, y biamniótico con 2 bolsas, una placenta y 2 bolsas. Si lo hacen entre el séptimo y el 13º día, aparecen los monocoriales monoamnióticos, una sola placenta y una sola bolsa. Si ocurre después del 13º día, que es poco frecuente, pero que lo tenemos que saber que existen, aparecen ya los siameses. Entonces, dijimos que esto nosotros ya no lo usamos prácticamente más, los dividíamos. Por ejemplo, estos dos van a ser bicoriales, tanto el disigótico como los monocigóticos en los primeros días de división. Todos los demás van a ser sin duda monocoriales. Y para nosotros es importante, que están los siameses, que son los que se dividen después del 13º día, en donde aparecen generalmente unidos, pueden ser por el polo cefálico, puede ser a nivel de la cara, puede ser a nivel del abdomen, puede ser a nivel del tórax. O sea, varias posibilidades de que nazcan unidos en los que se dividen más allá del 13º día. Y en el embarazo gemelar existe una adaptación materna distinta. Lógicamente que no es lo mismo cuando nosotros vimos en semiología cómo se adaptaba el organismo materno a esa nueva vida dentro del útero. En el embarazo gemelar esto lógicamente por mayor cantidad de hormonas, también tiene una adaptación distinta. Y tiene una adaptación metabólica distinta, la adaptación cardiovascular y respiratoria, la gastrointestinal, todos los aparatos, el aparato renal, la adaptación del útero y la adaptación hematológica. Recordemos que estas pacientes son muy factibles de tener una anemia durante todo el embarazo. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué tiene una adaptación metabólica, cardiovascular, respiratoria, gastrointestinal distinta? Porque en primer lugar existe una mayor cantidad de hormonas esteroideas, existe una mayor secreción de progesterona, existe una mayor secreción del estriol y una mayor secreción del lactógeno placentario, porque lógicamente que la masa placentaria es mucho más grande y la hormona que libera la placenta y que es la que va a regular toda esta sintomatología es el lactógeno placentario. Entonces, lógicamente, es esperable que esta paciente tenga en su adaptación metabólica al embarazo una mayor cantidad de síntomas, sobre todo de síntomas neurovegetativos. ¿Cómo hago el diagnóstico? Volvemos otra vez a la primera parte de la materia cuando dimos semiología. La anamnesis y la parte clínica es totalmente mandatoria. Tenemos que saber si existen antecedentes familiares, ya sea en la madre o en el padre, si existen familiares directos que hayan tenido antecedentes de haber tenido embarazos gemelares. Lógicamente, si se ha ido a algún médico y le han dado drogas inductoras. Y si existen en esa paciente síntomas exagerados de embarazo. Si una paciente tiene una mesis gravídica que no me responde habitualmente a las medicaciones habituales, como la metoclopramida o como la metoxiclina nueva ahora, que actúa a nivel central, y yo veo que no puedo manejar el cuadro, que la paciente se me deshidrata, que tengo que internarle con el suero, tengo que empezar a pensar que esa paciente puede tener un embarazo gemelar. En cuanto a la altura uterina, ya habiendo el examen físico y estando frente a la panza materna, me voy a encontrar con una altura uterina que es mayor
que la edad gestacional que yo le saqué a la paciente debido a su fecha de su última menstruación. Puedo palpar múltiples partes fetales que también me pueden hacer sospechar de un embarazo gemelar y, lógicamente, si oculto dos focos de latidos, uno hacia la izquierda y hacia la derecha, y que habitualmente no son exactamente iguales, puede tener 144 latidos uno y 148 el otro. Es muy difícil que sean prácticamente iguales en cuanto a sus latidos cardiofetales. Entonces todo eso me empieza a hacer sospechar que estoy frente a un embarazo gemelar. ¿Y cómo voy a hacer el diagnóstico en realidad de certeza? Lógicamente, ¿qué va a ser la ecografía? La que nos va a dar la certeza de la presencia de un feto, dos fetos o más fetos dentro de la cavidad uterina, y lógicamente la HCG cuantitativa. Si a ustedes les llegan a preguntar en un examen, porque esto también lo vimos, hay dos patologías que cursan con la HCG cuantitativa aumentada. La mole datiforme, recuerden que también tenía síntomas neurovegetativos aumentados por la gran cantidad de hormonas que producía el lactógeno placentario. La mola y los embarazos gemelares son los que cursan con una HCG aumentada de acuerdo a la edad gestacional con la que estamos teniendo a la paciente. ¿Y que hacemos el diagnóstico diferencial, lógicamente? Primero, con un embarazo que sea de mayor edad gestacional, que la fecha de la última menstruación que me da la paciente no sea en realidad correcta, sino que se haya equivocado. Entonces nos va a estar dando una diferencia entre la altura uterina y la cantidad de centímetros que yo le estoy midiendo en su abdomen. Que sea un feto macrosómico, como por ejemplo en las pacientes diabéticas. Que el feto tenga alguna alteración y que ese embarazo esté cursando con un polidramnios, que es el aumento del líquido amniótico. O que la paciente tenga un tumor abdominal, como puede ser miomas uterinos o tumores de ovario, que me van a simular una mayor altura uterina. Entonces son todos los diagnósticos diferenciales que yo tengo que tener en mente cuando tengo una altura uterina en centímetros mayor que lo que yo estoy sacando de acuerdo a las semanas por la fecha de última menstruación que me ha dado la paciente. Y vamos a hablar ahora un poquito de la actualización del embarazo gemelar. A ver, yo creo que hay chicos que están queriendo entrar. Tengo miedo que después se me pierda la pantalla. Tienen que tratar de entrar más o menos en horario porque si no después se complica. Ahora no los veo. Bueno, seguimos. Entonces vamos a ver cómo actualizamos hoy en día lo que es el embarazo gemelar. Ya dijimos algo importante, que no lo llamamos más embarazo gemelar, que directamente los clasificábamos en monocoriales o bicoriales de acuerdo a la corionicidad que tenga ese embarazo gemelar. Volvemos a repetir, no existe más la palabra de embarazo múltiple, si lo llamamos bicorial o monocorial. Ese diagnóstico inicial, que yo tengo que tener la seguridad desde la primera vez que veo a la paciente, es la cronicidad que yo veo en la primera ecografía, que se realiza casi con certeza en el 100% de los casos en el primer trimestre, en la ecografía de las 12 semanas. Porque después, a medida que transcurre el embarazo, lógicamente que ya es más difícil ver la cantidad de placentas, o si es una, o si están las dos, o si están las dos unidas. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Que en esa primera ecografía de las 10, de las 12 semanas, el ecografista me tiene que decir con certeza qué tipo de embarazo gemelar es. Si tiene una placenta o si tiene dos placentas. Entonces ya me lo tiene que diagnosticar y me tiene que mandar una foto. Porque a veces el ecografista le cuesta, porque hay ecografistas que no hacen obstetricia y hay ecografistas que sí. Hay ecografistas especializados para esto, que son los que hacen ecografía de medicina fetal. Pero si por X causas el que está haciendo la ecografía no puede diagnosticarlo si es monocorial o bicorial, puede mandarle la foto a un especialista y los que hacemos este tipo de embarazos, con ver la foto nos damos cuenta y podemos diagnosticarlo si es monocorial o bicorial, que para nosotros quizás sea lo más importante porque va a tener conductas distintas. Entonces, ¿cómo voy a ver ecográficamente un bicorial biamniótico? O sea, dos placentas, dos fetos que pueden tener diferentes sexos, porque dijimos que no eran de identidad genética o similitud genética, y la membrana divisoria va a ser más gruesa. ¿Por qué? Porque va a estar formada por dos capas de amnios y el corium, que es el que se mete en medio de las dos. Acá lo vemos, una membrana divisoria habitualmente gruesa, distinta al monocorial
biamniótico, en donde la membrana, miren ustedes la diferencia, es mucho más finita. Entonces, si yo veo este tipo de membrana, yo estoy diciendo que es una sola placenta, que es un monocorial, con una membrana divisoria extremadamente fina, y pueden, en la mayoría de los casos, si es monocorial, los sexos seguramente van a ser iguales. No puede haber en un monocorial un feto de sexo masculino y un feto de sexo femenino. Otra cosa importante que el ecografista me tiene que diagnosticar es si es una placenta o son dos placentas unidas. Para eso tenemos, cuando la placenta, que son divididas y es una sola, está dividida por una T. La T me da el diagnóstico que es un embarazo monocorial, de una sola placenta, que está dividido por una membrana fina. En cambio, si son dos placentas que están funcionadas, aparece ecográficamente el signo lambda. Acá lo vemos. Este signo lambda me da la seguridad de que son dos placentas que están fusionadas, que están unidas, porque el corion se mete dentro de la membrana divisoria y es más gruesa. Acá vemos la T, dijimos esto es una sola placenta, es un monocorial, acá está la T, y miren qué clarito que se ve en ecografía, por lo menos en la que estamos presentando, el signo lambda con la membrana divisoria, que me está hablando que son dos placentas fusionadas. Si el ecografista esto no lo puede precisar con el 100% de certeza, tiene la obligación de sacarle una foto y enviarla para que el especialista el obstetra que está haciendo el control del embarazo diagnostique si es monocorial o bicorial con dos placentas fusionadas. Lógicamente que es más fácil cuando el embarazo tiene la presencia de una sola placenta y una sola bolsa, porque no vemos ninguna membrana divisoria. Entonces, esto, al no haber membrana divisoria, es un monocorial monoamniótico, en donde no se observa la membrana, y lo que sí se puede llegar a observar es el entrecruzamiento de los cordones. Yo acá a ver si puedo pasarles un video, que esto me lo mandó el doctor Martín Orenstein, que es un ecografista especializado en medicina fetal. Acá se ven los cordones en un Doppler color, cómo se entrecruzan los cordones de ambos fetos. Bueno, no se puede ver el video en realidad. A ver si hay chicos que querían entrar. Bueno, ahora no hay nadie. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Entonces, si es una sola placenta es monocorial, si son dos placentas es bicorial. Sin duda, siempre, Gracias. sin duda. Y esa es la gran diferencia que tenemos que tener siempre en mente. A ver si están los chicos ahí. ¿Le figuran a usted que hay gente en sala de espera? Tal vez aparezca cuando aprende sobre participantes. No los veo. No los puedo ver. No sé si habrá alguien más o ya se harán. Bueno, entonces seguimos. Entonces, una vez que yo tengo diagnosticado, ¿y por qué para mí es tan importante tener bien diferenciado si es monocorial o bicorial? Porque tiene un pronóstico perinatal distinto, tiene un pronóstico a largo plazo distinto. Las incidencias de malformaciones, las incidencias de aneuploidías también son distintas. Y tengo que tener una interpretación también en mente cuando hago las técnicas de screening, sobre todo la técnica de screening en la semana 12. Si tengo que aplicar procedimientos invasivos de diagnóstico, también es distinto. Porque si yo tengo un embarazo que es bicorial, biamniótico, dos placentas y dos bolsas, y yo quiero hacer un procedimiento invasivo, ¿se acuerdan cuando vimos diagnóstico prenatal que hacíamos la amniocentesis genética? Si yo tengo un embarazo que es bicorial, biamniótico, voy a hacer las dos funciones de los dos sacos, porque no tienen identidad en cuanto a su genética. Entonces puede haber que tenga uno malformado y uno no. Pero si en cambio estoy hablando de un embarazo monocorial, biamniótico, con una sola placenta, quizás con la función de un solo saco, porque tiene una identidad genética, me sirve para hacer un diagnóstico de screening.
Lo mismo ocurriría con la translucencia nucal. Habitualmente, si son bicoriales de dos placentas, la medida van a ser distinta, porque no son identidad genética. En cambio, los monocoriales, lo más probable es que la translucencia nucal sean prácticamente iguales, con una diferencia de 1 milímetro no más de eso. Y también es distinto el enfoque de los generales discordantes en cuanto a sus anomalías propias de los monocoriales, como son las restricciones del crecimiento, las anomalías y los riesgos de muerte que pueden tener algunos de los gemelos, que son, como dije recién, patologías exclusivas de los monocoriales. Y esto es importante también. ¿Por qué yo tengo que estar sabiendo con seguridad si el embarazo que yo estoy controlando es bicorial o monocorial? Porque la mortalidad perinatal, miren cómo se separa, de acuerdo a las semanas de gestación, cómo se separa la mortalidad muy alta que tienen los monocoriales sobre los bicoriales, que se comportan prácticamente, cuando están compensados, como un embarazo simple. O sea que los monocoriales tienen mayor riesgo que los bicoriales en cuanto a sus anastomosis. Ya las vamos a ver enseguida. Y pueden producir complicaciones que son únicas de los monocoriales: el síndrome transfusor transfundido, el síndrome de anemia policitemia, la restricción del crecimiento selectivo, la muerte, daño neurológico de un gemelo o del otro, y un gemelo cárdico. O sea que obligan a que nosotros, cuando estemos controlando un embarazo, tengamos en claro de la corionicidad de esa paciente, porque el manejo clínico va a ser diferente, teniendo siempre en cuenta que la salud fetal de ambos fetos está muy interrelacionada. A su vez, ese embarazo monocorial, y ahora ya nos dedicamos un poco al embarazo monocorial, que es el que más riesgo tenía, lo puedo subdividir en que ese embarazo monocorial esté complicado o no complicado. ¿Y qué quiere decir que esté complicado? Primero, tener en cuenta cómo es la placenta. Estamos hablando de un embarazo con una única masa placentaria, y que esa masa placentaria tiene en su parénquima, en su estructura, anastomosis que pueden ser unidireccionales o bidireccionales. Las superficiales son las bidireccionales, que pueden ser arterioarteriales o venovenosas, y las profundas, que son generalmente arteriovenosas, que son unidireccionales. Tengo que tener en cuenta esto, y tengo que tener en cuenta cómo es la distribución de esa masa placentaria. Si esa distribución es igual, si hay un feto que tiene más masa placentaria que las otras, porque estos dos requisitos, tanto la distribución de la placenta como la presencia de anastomosis vasculares, son las que me van a dar las distintas patologías. Esas anastomosis vasculares pueden que tengan una hemodinamia totalmente equilibrada, o sea que el pasaje arteriovenoso, venoarterial, estén totalmente compensadas, y la distribución de la torta placentaria va a ser más o menos igual. Entonces, esta paciente yo puedo clasificarla como que estoy controlando un embarazo monocorial no complicado. ¿Por qué? Porque las anastomosis están compensadas y porque la torta placentaria es más o menos parecida. Teniendo siempre estos dos parámetros en cuenta, las anastomosis y la distribución de la torta placentaria, yo voy a hablar de que es un embarazo no complicado. Como lo voy a ver en una ecografía, porque los tamaños de los fetos van a ser más o menos similares. El volumen del líquido amniótico que vamos a ir midiendo de acuerdo al bolsillo máximo, que siempre se debe medir en los embarazos monocoriales, van a ser prácticamente de la misma medida. El crecimiento fetal va a ser prácticamente igual, y la anatomía es absolutamente normal. También tengo que pedir al ecografista, siempre que controle un embarazo monocorial, teniendo en cuenta la prematuridad, que dijimos que era la primera complicación perinatal, la longitud cervical va a ser va a estar por encima de los 25 milímetros. Entonces yo ahí me quedo tranquilo. Tengo un embarazo monocorial que está compensado, que aparentemente las dos superficies placentarias son iguales, y otra cosa importante que me olvidé de comentarles es esto. Esto que ustedes ven acá pintadito de negro son las vejigas fetales. En este caso, en donde está el embarazo no complicado, las dos vejigas van a ser más o menos de la misma amplitud, van a estar contrastadas las dos, con la cantidad de orina más o menos iguales en los dos gemelos. Y cuando se me empieza a complicar, yo tengo que saber si ese gemelo que vengo controlando, que estaba absolutamente normal y estaba tranquilo porque estaba compensado, tengo que saber cuándo se me comienza a complicar ese embarazo. Entonces, puede haber discrepancia en los tamaños. Cuando son muy chicos, hay una diferencia de la longitud embrionaria máxima de más de 13 milímetros, y ya me preocupo. Si hay discrepancia en la medida del líquido amniótico, entre un bolsillo vertical máximo de más de 3 centímetros, entre uno y otro, cuando las translucencias nucales
son distintas en un porcentaje de mayor del 20%, y hay discrepancias de anomalías. O sea, puedo encontrar una anomalía en un gemelo y en el otro no, y cuando el cuello comienza a cortarse. Cualquiera de estas discrepancias o diferencias que puedo empezar a tener, me tienen que llamar la atención y decir, este embarazo monocorial que estoy controlando se me está complicando porque empiezan a haber diferencias entre uno u otro gemelo y se me comienza a cortar el cuello. Por eso es que la ecografía, en la mayoría de estos casos, tiene que estar realizada por un médico ecografista especializado en medicina fetal, porque me tiene que informar de todo esto que estoy nombrando acá, que recién se lo acabo de nombrar. Me tiene que nombrar el tamaño, me tiene que medir los bolsillos del líquido amniótico, me tiene que medir la translucencia nucal, me tiene que ver si hay alguna malformación y me tiene que medir el cuello. Si alguno de estos parámetros que yo les estoy nombrando se me empieza a diferenciar uno del otro, yo ya tengo en mente que ese embarazo se me está complicando. Acá vemos la longitud de un embrión, medido por ecografía. Esto para ver cómo se saca el promedio cuando hay dos diferentes. Este me da 12 semanas con una longitud embrionaria máxima de 61 milímetros. Y el otro un poquito más grande, me da 83 milímetros con 14 semanas. Lo que hace el ecografista especializado es hacer una fórmula del mayor sobre el menor sobre 2 y me va a decir que el promedio de esta ecografía, para que yo lo pueda fechar en cuanto a la fecha probable de parto y para que me sirva para evaluar el crecimiento a posteriori, es de 13 semanas. Entonces yo en la historia clínica perinatal voy a poner 13 semanas como promedio para esa edad gestacional. ¿Se entiende? Ahora, si el embarazo gemelar está complicado, ¿tiene mayor riesgo? Lógico. Lógico que va a tener más riesgo. Por eso es mi preocupación y por eso es el diagnóstico de cronicidad. Porque yo sé que ese embarazo va a tener mayor prematurez. Se me puede morir uno de los gemelos y el que queda me puede quedar con un daño neurológico. O sea que tengo que estar atento. Y hay patologías que son propias de los embarazos monocoriales complicados. El síndrome transfusor transfundido, quizás el más frecuente, la restricción del crecimiento intrauterino selectivo, que no es lo mismo. Los dos fetos van a ser diferentes. Va a haber uno más grande y va a haber uno más chico. Pero las causas son distintas. Enseguida las vemos. La secuencia de anemia policitemia, porque uno va a estar anémico y el otro va a estar policitémico, eso se llama síndrome, en inglés se llama síndrome de anemia policitemia. Se me puede morir un gemelo y el cuello comienza a cortarse. Estas son los síntomas que me va a ir dando los monocoriales cuando se complican. Y acá aparece el estudio de Quintero, que habla un poco, ya dedicándonos al síndrome transfusor transfundido, en donde la responsable de este síndrome transfusor transfundido van a ser las anastomosis. Entonces aparecen los estadios de Quinteros, que esto más bien es ecografía. En el estadio 1, acá vamos a ver uno de los sacos con escaso líquido amniótico, un bolsillo vertical máximo menor a 2 centímetros y el otro por encima de 8 centímetros. Esto sería lo que es el líquido amniótico. Después, en el estadio 2, ya comienza a visualizarse la vejiga, una vejiga sobredistendida y una vejiga poco llena. Es el estadio 2, que habla de ausencia de vejiga, sobre todo en el feto dador. En el estadio 3 ya se complica y se altera el funcionamiento del Doppler. En el estadio 4 aparece el hidro fetal y en el último estadio es cuando uno de estos dos fetos, generalmente el donante, tiene una muerte fetal. Viéndolo de otra manera, siempre en el síndrome transfusor transfundido, el donante va a tener, que es el más chiquito y con poco líquido, un oligoamnios o una anhidramnios que se queda sin líquido, tiene un menor crecimiento, tiene hipovolemia y su vejiga está vacía. Siempre recalcar que el ecografista tiene que visualizar e informarnos cómo está la vejiga. El receptor, en cambio, que es el que aparentemente tiene mejor salud fetal, tiene polihidramnios, tiene un mayor crecimiento, tiene una hipervolemia, que esta hipovolemia lo va a llevar también a una disfunción cardíaca. Y la vejiga está más que contrastada, está súper contrastada. Esta es la diferencia que hay entre el donante y el receptor. Acá muestro algunas imágenes. Acá el bolsillo máximo del feto 1 es de 10 centímetros, o sea, como si fuese un polihidramnio, y en la bolsita del feto 2 no llega ni a los 2 centímetros. Esta discrepancia en la medida del bolsillo máximo vertical se llama bolsillo máximo vertical porque se mide desde el extremo superior en forma perpendicular hasta la parte inferior. Este es el bolsillo vertical máximo, lo mismo que en este.
vemos que la diferencia es importante porque en uno hay polidramnios y en el otro hay un oligoamnios. Esto ya comienza a hacernos, nos empieza a llamar la atención. La vejiga, que está contrastada en uno de los fetos y en el otro no, siempre mirar las vejigas. Y existen algunos tratamientos, que ya lo vamos a ver más enseguida, ahora por la hora se los nombro, sí, la amniorreducción, que sería disminuir la presión del líquido en la bolsa que está aumentado, la cetostomía, la ablación por láser, por fetoscopía, y la oclusión del cordón, que esto se hace cuando yo veo que el donante está muy comprometido en cuanto a su salud fetal y decido salvar al mayor. Entonces se ocluye el cordón umbilical para que siga únicamente el feto que tiene mayor salud fetal, porque si no lo que va a cometer es que si quiero salvar los dos, se me van a morir los dos. Entonces yo viendo que ya se me hace medio como incontrolable esa disfunción placentaria, tengo que elegir y elijo el feto que está con mayor salud fetal. El láser es la terapia más importante en el tratamiento de estos síndromes de transfusor transfundido. Hay un metaanálisis que lo explica claramente. Este es el instrumento que se usa para hacer la fetoscopía. Es muy parecido al que usamos para hacer histeroscopía, cirugía laparoscópica. Acá se introduce el fetoscopio. Acá lo estamos mirando, acá no alcanza a aparecer, aparece la imagen en un televisor HD, entonces vamos a tratar de llegar hacia la placenta y tratar de coagular lo que serían las anastomosis superficiales. Y esto se puede hacer hasta las 26 semanas. Es el mejor tratamiento que existe y es evidente que cuando uno hace este tratamiento de la coagulación de las anastomosis vasculares, la sobrevida es mucho mayor y se empiezan a recuperar y empiezan a tener los dos un crecimiento más o menos similar. Acá está la sonda que entra a la cavidad uterina y produce la coagulación de los vasos superficiales de la placenta, son anastomosis que son las que están causando el síndrome transfusor transfundido. Acá, lógicamente, cuando uno quema con láser, aparece esto que se ve, por eso no se ve muy nítida la imagen, porque se llena de humo. Pero es, le diría yo, el mejor resultado que hemos tenido. Entonces dijimos, ¿cuál es la placenta de los monocoriales? Si tienen anastomosis vasculares y esas anastomosis vasculares no están compensadas hemodinámicamente, nosotros vamos a tener un síndrome transfusor transfundido, que puede tener muerte fetal y daño neurológico en el otro. Ahora, si la distribución de la torta placentaria, si la placenta en sí es desigual, que es más grande para un feto que para el otro, ya no tenemos un síndrome transfusor transfundido. Tenemos lo que se llama una restricción del crecimiento intrauterino de tipo selectivo. Esto no es por anastomosis. Anastomosis es el síndrome transfusor transfundido. Si lo que lo estamos diferenciando es la superficie placentaria, ahí tenemos una restricción del crecimiento intrauterino de tipo selectivo. Y como vemos en la ecografía, acá los tenemos. Los fetos son discordantes, muy parecido a lo que vemos como síndrome transfusor transfundido. El líquido de gemelo pueden ser no tan disminuido, el oligoamnios que vimos en el síndrome transfusor transfundido. El gemelo con un retardo del crecimiento frecuentemente tiene una inserción placentaria marginal. Acá vemos que este cordón se inserta en la parte central de la placenta y este muy marginal de tipo así como velamentoso. Entonces, lógicamente, la circulación o la torta placentaria de este gemelo es muy distinta a la otra superficie que tiene el gemelo de la derecha. Esta es la causa fundamental para que yo pueda clasificarlo a este embarazo monocorial como una restricción del crecimiento intrauterino selectivo. ¿Qué pasa si se muere uno de los gemelos? Otra cosa importante que tengo que siempre tener en cuenta. Si se muere el donante, se muere y actúa como bomba y se produce la caída de la tensión arterial del feto mayor, actúa como bomba y hace una hipotensión. Esa hipotensión puede que se recupere si yo logro cortar la comunicación a nivel de los cordones. Se puede morir o puede tener una parálisis cerebral, pero en un 15 o un 20%. Distinto es si se muere el gemelo grande, en donde ya la mortalidad del donante es casi del 94%. Es por eso que yo les dije al principio, cuando uno hace la coagulación del cordón y tengo que elegir uno de los dos, siempre voy a elegir el más grande, porque es el que va a tener mayor capacidad de sobrevida. Solamente se me va a complicar un 15 o un 20%. En cambio, prácticamente en el feto donante
tengo muy poco para hacer, porque la capacidad que ese feto se me va a morir es muy alta, la frecuencia es de un 94%. Entonces, si yo tengo que elegir eh, como coágulo un cordón, lógicamente que siempre voy a priorizar la salud del que tiene más posibilidades de vida. Para todo esto existió una guía, que es por objetivos de una guía que era para mejorar el tratamiento, y es actualmente la que usamos todo, la detección primero de los embarazos monocoriales, estandarizar cómo se sigue el monocorial vía amniótico, cuando no está complicado, y también estandarizar las condiciones que requieren la evasión, el examen especializado por obstetras especializados en embarazos gemelares, que son los que nos van a diagnosticar los signos de alarma o de complicaciones de ese embarazo monocorial. Acá en la ecografía vemos otra vez las imágenes de cuando la membrana es gruesa, cuando la membrana es finita, cuando no hay membrana. Lo importante de esto es que el seguimiento tiene que ser un seguimiento en conjunto. Todo embarazo gemelar requiere una estructura organizativa distinta, porque la paciente va a tener mayor frecuencia en sus ecografías. Si en un embarazo bicorial, por ejemplo, la vamos a controlar después. La semana 12 es importante para los dos, porque hacemos el screening, la medición de la translucencia nucal, la del hueso nasal, como cualquier embarazo. Y le agregamos los parámetros del Doppler. Pero después la frecuencia de las ecografías en los monocoriales no complicados es cada 15 días. En cambio, en los bicoriales es una vez por mes. En esa ecografía básica de las 12 semanas, tendríamos para hacer 3 clases con la ecografía de las 12 semanas, porque ya lo vimos en el diagnóstico prenatal. Entonces, acá el ecografista me tiene que dar con seguridad cómo es la luminosidad y cómo es la coloricidad de esos fetos. El número de fetos, si están vitales, si tienen una buena vitalidad embrionaria, los tienen que rotular. Rotular significa ponerle un número o una letra. El que está más cerca del cuello, del orificio cervical interno, se va a llamar gemelo 1 o gemelo A. Y el que está por encima se va a llamar gemelo B o gemelo 2. Pero me los tiene que rotular, porque yo después tengo que saber, de acuerdo a esa primera ecografía, cómo ha seguido el crecimiento del A y cómo ha seguido el crecimiento del B. Medir la longitud cráneo-caudal, medir el bolsillo máximo del líquido amniótico y siempre ver la vejiga. Aparte de los marcadores ecográficos de aneuploidía, que es ya parte de lo que yo les decía, una ecografía por médico especializado en medicina fetal. Pero lo más importante de todo es que el médico ecografista en esta ecografía de las 12 semanas es mandatario que me tiene que decir si es monocorial o bicorial. Porque me va a servir para ponerle una fecha al embarazo. Es decir, son 12 semanas, son 13 semanas, o la fecha de la última menstruación no es confiable, pero yo tengo que tener ya fechada la fecha probable de parto de acuerdo a esa ecografía. Saber si es monocorial o bicorial, si se vio la vejiga y si se vieron los dos fetos iguales, cuánto medían los bolsillos máximos, hacer un mini escáner anatómico, de ver el polo cefálico, que los huesos craneales se vean, ver la columna, si se ha sellado la columna, ver la translucencia nucal, ver el hueso nasal. Si puedo, y el equipo me acompaña a ver la inserción de los cordones, para ver más o menos tener una idea si vamos hablando de una misma masa placentaria o no. Y lógicamente el screening de aneuploidía, como dijimos recién, la translucencia, el hueso nasal, el ducto venoso y la válvula tricuspidia. Que eso es normal y es igual a todos los embarazos. Esto es lo que yo le decía, si puedo ver la inserción del cordón en una ecografía doppler mucho mejor. Este es un cordón que está insertado en la parte central de la placenta. Fíjense ustedes qué diferencia con este cordón que está insertado en la parte marginal, casi en el extremo inferior de la placenta, o superior, de acuerdo a cómo lo veremos. La masa placentaria, lógicamente, de este cordón es mucho más chica que la de este que está insertado en la parte central. Bueno, acá están más o menos los médicos que intervinieron en esa guía, que es de la Sociedad de Ultrasonografía Internacional, SOCHOC se llama, de ultrasonografía y ginecobstetricia. Acá los más conocidos es Kipro Nicolaides, que es el inventor de todo lo que es medicina fetal en Londres, y Waldo Sepúlveda, un chileno que trabaja en Clínica Las Condes y que hace muy bien todo lo que es el láser y la separación de las masas placentarias. Repasando un poco, ahora vamos a ver cómo sería esa sonografía o esa ecografía del embarazo gemelar. Primero tener en mente que por definición, yo hablo de que un feto está discordante con el otro cuando la diferencia es más de un 25%, siempre teniendo en cuenta el mayor. Y tengo que saber las causas, que pueden ser porque tienen masa placentaria distinta,
porque las anastomosis vasculares se me están descompensando, porque hay anormalidades en la inserción del cordón umbilical, porque existen en algunos de los dos algún síndrome genético. Van a ser las causas por lo cual un feto va a crecer más que el otro. Desde la primera ecografía, cuando medimos la longitud del embrión, ya vemos la diferencia que existe entre el que sería el A con el B. Yo siempre los tengo que tener identificados y vemos ya a simple vista la diferencia de crecimiento ya en las primeras semanas de gestación. Las circunferencias abdominales, siempre que nos van a dar el peso estimado fetal, la circunferencia abdominal, que ya también existe una diferencia con esta que es mayor a esta que es menor. Existen edemas, que es la piel del feto en un corte de la cavidad abdominal y empieza a acumularse líquido. En esta otra también aparece ya más marcado, ya hablamos de ascitis, con un corazón que comienza a hipertrofiarse. Por sobre todo existe como que hay un polidramio y hay una hipervolemia, empieza a haber una insuficiencia cardíaca con aumento de las cavidades derechas. Y no llegar a esto, que es el nacimiento de dos fetos, de un donante y un receptor, en donde su compromiso y su salud neonatal en los dos está comprometida. No es que uno esté mucho más enfermo que el otro, sino que son muy interrelacionados. Entonces no tenemos que tratar de llegar a esto. Existe tratamiento para esto que dijimos, de la transfusión feto-fetal, ya algo les hablé. Existen las amniocentesis evacuadoras, seriadas, que es introducir una aguja, como hacemos la amniocentesis genética, en donde extraemos líquido para hacer el estudio genético. Acá lo que hacemos es extraer líquido para que ese polidramio deje de tener tensión y mejora bastante el crecimiento en ambos fetos. La cirugía intrauterina endoscópica, como le dije, con la coagulación intravascular de esas anastomosis que me están causando los problemas, sobre todo las superficiales, esto se llama fetoscopía láser, o la ligadura del cordón umbilical a través por vía endoscópica del gemelo donante para que no me lleve a la muerte con el gemelo receptor. Sin duda que las anastomosis y la cirugía intrauterina endoscópica tienen un resultado fantástico. Una vez que nosotros hacemos la fetoscopía láser y coagulamos las anastomosis superficiales, es evidente cómo empiezan a mejorarse el crecimiento y comienzan a acercarse otra vez a los percentiles normales de crecimiento. Acá estamos haciendo, esto lo hice con el doctor Martín Orenstein, que es el ecografista del equipo nuestro, se introduce una aguja de punción y se saca el líquido amniótico. Entonces se descomprime ese amnio que estaba con polidramio, que estaba haciendo presión sobre el otro que no tenía. Es el único tratamiento que causa la causa, es obtener un metanol y que se hace antes de las 26 semanas. Y ahí comienza a crecer, como les dije recién, el crecimiento se empareja entre uno y otro feto. Acá es como se ve la entrada del endoscopio, buscando las anastomosis para ir coagulando. Entonces, para ir diciendo, las anastomosis vasculares son las responsables del síndrome transfusor transfundido. Si la distribución de la torta placentaria son distintas, esa es la responsable del crecimiento intrauterino selectivo. Siempre tratar de separar las placentas para que queden con la misma placentaria ambos fetos, y eso se hace también, esa separación también se hace con láser. Esa separación con láser se hace actualmente en el Hospital Italiano de Buenos Aires, la hace el doctor Luca Otaño, y en Chile, como les dije recién, el doctor Waldo Sepúlveda son los que están dedicados a embarazos gemelares y que tienen los endoscópicos para poder separar las placentas y dejarlas las dos más o menos con superficies parecidas. Ahora bien, ¿qué pasa si se muere uno de los gemelos? Que ocurre en un porcentaje relativamente alto, en un 3 o un 4%. Generalmente ocurre en un alto porcentaje de casos en los monocoriónicos. Por eso es que tanto uno tiene que insistir en tener el diagnóstico si es monocoriónico o no, porque la diferencia y la evolución de los gemelos son distintos. Si ocurre en los bicoriónicos, por ahí en los bicoriónicos no tiene tanta importancia, por ahí si es menos de 20 semanas, uno de los fetos se hace evanescente y no tenemos mayores complicaciones. Ahora, si el embarazo es mayor de 20 semanas, tenemos que tener en cuenta que nos puede hacer la madre una coagulación intravascular diseminada, tenemos que tenerla controlada con todo lo que son los valores de hemograma y coagulograma fundamentalmente, como evoluciona el fibrinógeno, como evolucionan las plaquetas, porque me puede hacer una coagulación intravascular diseminada después de las 4 semanas de que se murió el feto. Y siempre tener en cuenta que la hipotensión, la hipovolemia, daña neurológicamente al feto que aparentemente está sano. Y hablando un poco de cómo es el manejo, porque todo esto me sirve para el diagnóstico, para saber cuándo se me está complicando, para saber que existe un tratamiento, pero hoy tengo que saber
cómo me planto delante de la paciente y cómo manejo ese embarazo gemelar. Y para eso es la guía internacional que yo les dije de la ISUOP, que es la Sociedad Internacional de Ultrasonografía en Obstetricia y Ginecología. Primero porque mejora la asistencia al embarazo gemelar monocorial, mejora la detención de cuando ese monocorial se complica, se estandariza el seguimiento, que es lo que le dije, la paciente entra a esa unidad de medicina fetal con un embarazo monocorial y la paciente desde la primera ecografía de las 12 hasta las de las 36 semanas, 37, ella tiene que saber cada 15 días, le toca la ecografía por un médico especializado que le va a medir absolutamente todos los parámetros necesarios para evaluar un monocorial. O sea que se tiene que ir desde ese día hasta el final con todos los turnos diferidos cada 15 días en toda su ecografía, y no que la paciente después no sepa dónde ir, que lo reciben a la mutual, que no se lo reciben, que no se sabe si ir a un instituto, si ir al otro, que cuál es mejor, que cuál está abierto, que cuál está cerrado. La paciente, desde la primera ecografía hasta la última, tiene que ir con todos los turnos ya agendados. Y estandarizar, lógicamente, las condiciones que requieran la evaluación, saber cuáles son los signos de alarma. No gano nada por hacer ecografía cada 15 días si no voy a estar comprendiendo el valor de la ecografía, si no voy a saber si el ecografista me informó que la vejiga se veía o no se veía. Yo tengo que tener siempre en cuenta y conocer sistemáticamente cuáles son los signos de alarma y cuáles son las complicaciones de ese embarazo monocorial. Entonces, saber primero que es un embarazo de alto riesgo, que entra dentro del grupo de esos embarazos de alto riesgo, como entra la diabetes, como entra la hipertensión, como entran las madres RH negativas, como entran las tromofilas. El embarazo gemelar es un embarazo de alto riesgo. Que tengo que tener en cuenta que ese parto se me va a adelantar, que tengo que hacer prevención para que ese parto, si se me va a adelantar, no se me adelante tanto. Entonces, dejarlo en reposo casi absoluto a partir de las 28 semanas. Usar tocolíticos. Tocolíticos son aquellos que frenan las contracciones uterinas, actualmente discutido, porque aparentemente tiene más un valor de placebo que como medicamento en sí. El cerclaje del cuello uterino también controvertido. Hay muchos estudios de que hablan que en el embarazo gemelar el cerclaje no cumpliría la función que cumple, por ejemplo, en una paciente que tiene una insuficiencia ítmico-cervical. Hay algunas escuelas que realizan el cerclaje, le llaman profiláctico o preventivo. Alrededor de la semana 16 realizan un cerclaje de tipo preventivo, y no olvidarnos nunca que tenemos que a esa paciente, que seguramente va a ser portadora de una anemia en el transcurso de su embarazo, casi todo el embarazo consume hierro y consume ácido fólico. Tenemos que evaluar el crecimiento, como dijimos recién, y la salud en cada uno de los fetos, evaluar la longitud cervical a partir de las 24 semanas, porque me va a dar un parámetro importante para saber si ese adelanto lo voy a tener a partir de la semana 34, 36, y llegar lo más al término posible. No olvidarme nunca que a partir de las 24 semanas todo embarazo gemelar tiene que recibir la maduración pulmonar, porque yo estoy controlando un embarazo, estoy hablando del 50% de las complicaciones de la prematuridad. Entonces yo a esa paciente le tengo que madurar el pulmón, que la maduración se recuerden de las 24 hasta las 34 semanas. Entonces yo a esa paciente tengo la obligación de, apenas llegue a las 24 semanas, hacer una dosis de maduración pulmonar. Prevenir todo tipo de infecciones, que es la otra causa de parto prematuro, cultivos de orina, cultivos de flujo, mandarlo al odontólogo porque existen enfermedades periodontales y embarazo que llevan a parto prematuro. Y si veo que va a ser un prematuro extremo, por debajo de las 26 semanas, 27 semanas, no olvidarme nunca de que horas antes de que se produzca el parto o la cesárea, hacer la neuroprotección que me va a prevenir de que cualquiera de esos fetos tenga una parálisis cerebral que no la voy a poder curar en el resto de su vida. Entonces, dos cosas importantes: madurar el pulmón, y si veo que no lo voy a poder frenar, hacer la neuroprotección. Quizás sean los dos ejes o las dos acciones más importantes que debía hacer por la salud de esos fetos. ¿Cómo predigo cuánto se me va a adelantar? Lo dijimos recién. Medición del cervix a partir de las 24 semanas. El riesgo de parto prematuro aumenta a medida que este cervix se va cortando, y el valor de corte en un embarazo gemelar es de 35 milímetros. El manejo del parto, siempre un obstetra que tenga experiencia en partos gemelares, habitualmente a las 37, 38 semanas en los bicoriales biamnióticos, que están compensados. En los monocoriales, eso generalmente se me va a adelantar hasta las 34 o 35 semanas. Tener en cuenta siempre que la sobredistensión del embarazo gemelar, del útero,
me va a hacer distocias dinámicas. También se acuerdan cuando vimos distosia, que lo dio el doctor Bertolo, y cuando el útero se sobredistiende, la dinámica partal a veces se altera por esa sobredistensión de la fibra uterina, y de la atonía postparto, que me va a llevar a una hemorragia postparto importante que tengo que tener en cuenta. Y lógicamente las presentaciones distóxicas por la acomodación de los embriones. ¿Y cuáles serían las indicaciones absolutas necesarias? Cuando el primer gemelo no está de vértice. En el monocoreal monoamniótico siempre, cuando están unidos los fetos siempre, cuando existe una cesárea anterior, cuando hay 3 o más fetos. Esto un poco que actualmente también está controvertido. Hay suficientes estudios que aconsejan que todo embarazo gemelar hay que hacer cesárea por evitar el sufrimiento de alguno de los fetos. Evaluar siempre a la paciente, sus partos, cómo es su pelvis, cuáles son las presentaciones fetales, control estricto de la dinámica uterina, porque dijimos que hacen distocias, el uso de la rotura artificial de membranas y el uso de la oxitocina para tener un buen motor en cuanto a las contracciones uterinas. Se puede usar el misoprostol, pero bueno, todo esto un poco que ahora con las nuevas disposiciones ministeriales y las evidencias presentadas que hablan que todo embarazo gemelar se opera. Y tener siempre en cuenta que pueden haber complicaciones como el desprendimiento de placenta, se puede prolapsar un cordón, o sea, venirse hacia abajo de la presentación, se pueden enganchar los dos gemelos y puede haber un sufrimiento fetal agudo. Es un embarazo de alto riesgo, ya lo dijimos, que actualmente se dejó de usar, si eran disigóticos o monocigóticos, y ya hablamos fundamentalmente de bicoriales o monocoriales, que esa ecografía de las 12 semanas es mandatoria para hacer este diagnóstico, que pueden haber complicaciones maternas y fetales que ya las nombramos, que la introducción se hace a las 37 y a las 35 semanas, depende de la corionicidad. Y esto, cefálica, habitualmente uno intenta hacer un parto vaginal, siempre y cuando la posición del feto 2 se mantenga, habitualmente, que como esta posición habitualmente cambia en el trabajo de parto, por eso es que tenemos la indicación de la cesárea. En el puerperio no olvidarnos de la inercia uterina o la atonía uterina y del alumbramiento patológico, porque puede, por esa misma atonía, comenzar con un alumbramiento patológico y quedarse la placenta intraútero y tener que hacer una extracción manual. Todo esto nos lleva a que tenga hemorragia postparto, que después del aborto es la causa más importante de mortalidad materna y que es un indicador fuerte y un indicador importante en salud materno-infantil. Esto ya lo dijimos, los dobles habitualmente terminan a las 35 o 36 semanas, los triples a las 33. Cambia la presentación del segundo gemelo, entonces por ahí la indicación de cesárea es lo ideal en todo embarazo gemelar, así como dijimos que las nuevas leyes en maternidad decían que toda presentación pelviana se operaba, actualmente los embarazos gemelares habitualmente terminan en cesárea. Conclusiones. Aunque existe tendencia a apoyar el parto vaginal, acá lo volvemos a repetir, hay evidencias tipo 2, cuando es una evidencia fuerte, que respalda que se le tiene que hacer cesárea para todos los gemelos. Lo mismo es la evidencia tipo 2 en la presentación pelviana. Recordemos que la línea de corte en la evaluación del embarazo gemelar, la línea de corte es de 35 milímetros. La indicación de absoluta de cesárea, bueno, ya dijimos que en todos. A que edad gestacional, 37 y 38 semanas en los bicoriales, cuando están compensados y no hay ninguna otra patología, y a 35 o 36 semanas en los embarazos monocoriales. Ahora, si yo tengo que hacer una amniocentesis, nosotros dijimos que teníamos que tener en claro cuando hacemos diagnóstico prenatal, si tengo que hacer una amniocentesis para evaluar la madurez fetal, ¿a cuál de las bolsas son las que yo voy a sacar el líquido? Al feto más grande. Ahora, si yo tengo que hacer una amniocentesis para evaluar si tiene una corionitis, por ejemplo, para bacteriología, ¿cuál bolsa es la que voy a pinchar? La que está más cerca del orificio cervical interno. Los autocolíticos dijimos que con fines profilácticos no se recomiendan, no tienen efecto, solamente efecto placebo. El uso de corticoides en algunas escuelas dicen que para un embarazo general hay que repetirlo. El esquema es exactamente igual que un embarazo simple, siempre lo tenemos que hacer. ¿Qué diferencia hay entre el nacimiento del primero? ¿Hasta cuánto puede esperar antes? Si nació el primero para que nazca el segundo. El tiempo estimativo es más o menos de 15 a 30 minutos entre que nació el primero y el segundo. Bueno,
Esto sería más o menos la clase que yo quería mostrarles de embarazos gemelares. Tener en claro que lo más importante de todo es saber la cronicidad y saber que es un embarazo que se debe controlar por médico especialista. Bueno, algunos gemelos un poco más famosos. Gemelos idénticos y algunos con similitud genética. Para darle un poco de... Bueno, esperemos, los escucho. Hola, doctor. A mí me quedó una Sí, duda con respecto a la neuroprotección. No sí. terminé de entender bien cómo Eso era lo o vamos a para ver, qué era. eso lo vamos a ver bien. Yo se las nombré al pasar, pero es importante. La vamos a volver a ver cuando hagamos y veamos parto por término. La Ya. neuroprotección uno la hace cuando tiene un prematuro extremo, ¿sí? Cuando yo tengo un prematuro extremo, llamémosle por debajo de 28 semanas, tengo que hacer las dos maduraciones. La maduración pulmonar, para tratar de que no tenga una dificultad respiratoria importante, pero no me tengo que olvidar de su cerebro. Entonces tengo que hacer una neuroprotección que se hace con sulfato de magnesio y que se hace horas antes de que se vaya a producir el parto. ¿Qué es lo que estoy protegiendo? Estoy protegiendo la parte del cerebro que me va a terminar. Si yo no hago esa neuroprotección, por eso es tan importante, me va a generar una parálisis cerebral que la va a tener de por vida. Entonces, si yo hago la neuroprotección, lo que estoy evitando es que ese feto tenga una parálisis cerebral. O sea que es importante. Las dos maduraciones, la maduración pulmonar y la neuroprotección. Bien, entonces sulfato de magnesio para evitar parálisis cerebral. Exactamente, eso se llama neuroprotección, Bien, bien, gracias. o neuroprofilaxis, como la quieran llamar, pero ese que se hace con sulfato de magnesio. En cambio, la maduración pulmonar, ya dijimos que se hace con betametasona. Son dos cosas y dos mecanismos distintos. Estoy protegiendo dos órganos totalmente distintos. Doctor, Bien, buenas gracias. tardes. ¿Y la maduración pulmonar que se hace con la betametasona, se hace a la semana 24 y también a la 28, como dijeron en el otro Se puede hacer teórico? una dosis de rescate de acuerdo a cómo vos vayas controlando a la paciente. Si vos estás controlando a una paciente, no de embarazo Sí. general, o en el embarazo general, no, cuando el cuello comienza a cortarse, es uno de los signos predictivos de que ese embarazo se va a adelantar. O que la paciente te diga, mira doctora, yo tengo 3 chicos y los 3 chicos se me han adelantado, los partos los he tenido a los 7 meses, te va a decir la paciente. Entonces ya el paciente sé que de las 24 en adelante puedo madurar el pulmón. Se lo voy a madurar a las 24 exacto y depende cómo tenga la longitud cervical, o depende cómo haya estado la paciente, si ella me ha tenido contracciones, si ha tenido amenazas de aborto, si ha tenido amenazas de pretérmino. Pero sí, se hace desde las 24 hasta las 34. Si lo hiciste la primera dosis a las 28, y podemos hacer una dosis de rescate que se llama a las 32 semanas, porque en teoría esa maduración pulmonar te serviría para que el parto se haga entre los primeros 7 a 10 días de que hiciste la primera dosis. Entonces, si por ahí a las 32 semanas le podemos hacer una dosis de rescate con betametasona, al feto no le vamos a hacer daño, le vamos a prevenir mejor la dificultad respiratoria. Pero no es que existe, se hace tal semana y tal semana. No, eso lo vamos a ir viendo de acuerdo a cómo evolucione clínicamente esa paciente. Porque si está bien y el cuello me da una longitud cervical normal, la paciente no tiene ninguna infección y no tengo ningún signo que me esté diciendo que ese parto se va a adelantar, quizás por ahí puedo manejar las semanas de acuerdo a la clínica de la paciente. No obligatoriamente tengo que hacer a las 24 y a las 28. No. Ah, bien, perfecto. Un poco lo voy acompañando con la clínica, porque soy yo el que estoy viendo a la paciente. Claro, bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda que les haya quedado? Doctor, yo tengo una duda. A ver, ¿De qué depende la elección del tratamiento del síndrome de transfusión que nombró? Transfusor. ¿de qué va a depender del crecimiento? Hay algún micrófono que está abierto que me hace mucha interferencia. Va a depender mucho de cómo estoy controlando yo el embarazo. El transfusor transfundido, si yo lo dejo al azar,
se me va a morir el donante seguro. Entonces tengo que ver cómo evoluciona el crecimiento, si el oligoamnio es muy marcado, si la diferencia de peso o de crecimiento entre el más grande y el más chico es de más del 30%, yo aparte de la indicación tengo que ver cómo evoluciona. Entonces si yo hago la fetoscopía láser y logro cauterizar las anastomosis, que son las que me están causando el problema del transfusor transfundido, y veo que el crecimiento se me empareja, la cosa mejora. Y yo lo sigo evolucionando con ecografía quincenal para evaluar justamente el crecimiento y el líquido amniótico, fundamentalmente. Y en el caso que haga el pinzamiento del cordón, ¿qué se hace con el feto que queda? ¿Se deja o hay que No, hacerlo para... el feto queda y tengo que ir controlando periódicamente a la madre en todo lo que es el hemograma, ¿no es cierto? Y el coagulograma, fundamentalmente, para que no me vaya a hacer una coagulopatía por consumo, una coagulación intravascular diseminada. Entendiendo que esto lo voy a terminar apenas tenga la maduración pulmonar del feto que quedó. Y la última pregunta que me quedó en la duda. Sí, María. Usted siempre nos dice el tratamiento solo era hasta las 26 semanas. ¿Después de esa semana no se puede tratar o por qué es ese límite? La indicación real de la fetoscopía láser de la anastomosis es porque después ya el Doppler fetal se te altera de una manera que no te deja no te deja ver cuáles son las anastomosis que están siendo comprometidas. Esas anastomosis superficiales, después ya prácticamente es imposible, aparte ya estamos muy cerca, si hablamos de 28 semanas, ahí ya conviene más hacerle la maduración pulmonar, hacerle la neuroprotección y hacer la terminación del embarazo. Hablamos de 26 semanas como límite de la viabilidad de los dos fetos. Por eso es que se toma como límite las 26 semanas. Ya si tenemos un embarazo de 28 o 30 semanas, ya la indicación está más en terminar el embarazo que en someterlo a una fetoscopía láser. ¿Entienden? Sí, gracias. Ya por ahí lo maduro y lo termino. Y me arriesgo a que los dos queden con vida, aunque tengan que estar en neonatología. Pero menos de 26 semanas, el donante no va a sobrevivir. Por eso que se toma como límite la semana 26. Gracias. Doctor, yo quería saber cuándo va a ser el recuperatorio del parcial. Mira, hemos estado pensando de hacerlo lo más... primero vamos a terminar de dar la materia, ¿sí? Vamos a terminar de dar la materia, vamos a hacer el recuperatorio del primer parcial y a la semana vamos a hacer el segundo parcial. Cosa que terminemos, no me acuerdo bien, no tengo bien en mente las fechas, pero algo 19 de junio o algo así, es como cuando terminamos de dar todos los teóricos. Ahí vamos a hacer el recuperatorio del primer parcial y inmediatamente a la otra semana el segundo parcial, ya para que queden regulares. ¿Van a ser 2 o 3 parciales entonces? 2. No, vamos a hacer dos, vamos a hacer dos. La currículum de la materia prevé 3 parciales. 2 parciales a través de la parte teórica y un parcial de la parte práctica. Y como nosotros, por esta pandemia que estamos viviendo, la parte práctica no la hemos podido desarrollar como nosotros hubiésemos querido. Entonces, no puedo tomar un parcial de la parte práctica si no la dimos. A pesar de que hemos hecho el esfuerzo de por ahí demostrar lo más que se pueda, no es lo normal. Así que vamos a hacer los 2 teóricos, y después cuando hagamos la PFO vamos a ver, le vamos a hacer hincapié en toda la parte práctica que no dimos en este año. Muchas gracias. Doctor, ¿y vamos a tener la clase de casos clínicos? No, porque esa clase de caso clínico que habitualmente da el doctor Bertolo la vamos a usar justamente como hicimos en la primera parte, para hacer la parte teórica, la parte de los parciales. Ok, gracias.
Y doctor, también le quería comentar si era posible subir el power de ruptura prematura de membrana, que no figura todavía. ¿No lo subió, no lo subió Camino? No, yo me metí antes de empezar la Yo clase. estuve con usted en la charla y dijo que lo iba a subir. Ya le voy a preguntar, si no que me lo mande a mí y yo lo subo. Bueno, por favor. ¿Qué se nos está quedando? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. ¿Dudas? Bueno, entonces, si no hay más dudas, damos por terminada la reunión. Y nos veremos en la próxima, que es el día viernes.